Estamos transitando el final del segundo módulo, en el caso de Teoría 1. Vamos a dar no por terminado, nosotros vamos a darle como un cierre a la búsqueda de los inicios de la arquitectura, porque creemos que hay que seguir andando con los próximos temas, con los materiales de la arquitectura, pero siempre vamos a estar volviendo al concepto de arquitectura, a los inicios de la arquitectura. Son temas que generan reflexión constante. Nosotros queremos transmitirle eso, ¿no? La constancia de la reflexión. Nosotros decimos que hay una realidad, ¿no? De eso podemos estar de acuerdo todos. Y es que el hombre, en términos genéricos, necesita de paredes, necesita de vallas, necesita de cercos, para imaginar una existencia que no esté amenazada, ¿no? Entonces, por eso se hace tan esencial la relación que tiene el hombre con el espacio que crea, con el espacio que imagina. Porque el mundo físico, y esta es una foto extraordinaria, yo abajo pongo quiénes son los fotógrafos, Georg Herster. El mundo físico del planeta puede resultar muy hostil muchas veces y en muchas ocasiones y generar la necesidad de protección. Acá obviamente nos estamos viendo un lugar donde parece difícil imaginarse vivir. Después de todo, el hombre ha estado adaptándose físicamente al mundo durante miles de años, y yo me pregunto por qué no habría de hacerlo ahora, ¿no? Que nos toca esta instancia de vivir una circunstancia tan extraordinaria como es el aislamiento para poder sobrevivir. El acto de habitar de alguna manera habla del hombre y su relación con el mundo. ¿Cómo es que el hombre se relaciona con el mundo? Porque en definitiva, aún en condiciones tan adversas de habitabilidad, como puede parecer o sugerirnos esta imagen, el hombre se las tiene que ingeniar para vivir, porque la pulsión de vida impera por sobre todas las cuestiones. Me gusta mucho esta foto a mí, que junta de alguna manera lo que es la modernidad y la construcción de la torre, esa Eiffel en París, y el hombre paseando a su conejo como si estuviera en una granja, ¿no? Había una frase de Van Eyck que decía que el pasado, el presente y el futuro deben permanecer activos, ¿no? En el interior de la mente y deben constituirse como una unidad. No pueden independizarse el uno del otro. El tiempo de alguna manera ha venido a reconciliarnos, ¿no? Con el significado del ser humano. Esta es una foto de Chandigarh, ¿no? Donde aparece toda la sugerencia de la foto que habla de la modernidad como el lugar ese Chandigarh donde Le Corbusier logra plasmar su idea de ciudad, mirando el futuro permanentemente, ¿no? Pensando en el futuro permanentemente, y este personaje, este habitante, ¿no? Cargando su cultura, sus hábitos, ¿no? Y sus condiciones. Entonces, si bien el arquitecto no puede ser prisionero de la tradición, porque eso no estaría bueno, tampoco puede ser prisionero del cambio. No tiene que, por el solo hecho del cambio, andar buscando el cambio. Porque hay lugares, hay permanencias, ¿no? Hay cuestiones que tienen que ver con las permanencias. Esta foto, también tomada en Brasil, como la casa esa, la foto de la Casa Canoas de Niemeyer, son contemporáneas. Quizás la historia de la casa y su composición espacial podamos deducir que está en relación con nuestras costumbres y con nuestra identidad, para cuyo caso no hay una manera
de las costumbres y no hay una manera de definir la identidad, ¿no? Quizás la manera sea tener las puertas permanentemente abiertas, las puertas de la mente y de la sensibilidad, ¿no? La arquitectura vernácula, por otra parte, usa materiales autóctonos. Esto yo creo que es en Palma de Mallorca, con esa famosa piedra que ellos trabajan, donde la piedra, los adobes pueden usarse. El adobe, ustedes vieron que la mezcla esa de barro con paja, que puede usarse de manera cruda, y si se les ocurre usarla de manera cocida, hacer ladrillos, ¿no? El hombre de alguna manera abandona esa cueva, ¿no? Esa choza hecha con piedras, y plasma en las viviendas primitivas su modo de usar, porque de alguna manera hubo factores tanto sociales como higiénicos que empezaron a tallar la necesidad de encontrar otros modos de habitar. Yo creo inclusive que esta pandemia nos trae la reflexión de pensar cómo es que estamos haciendo los lugares para el hábitat también, ¿no? Ya no podríamos prescindir de lugares que no tuvieran, no podríamos prescindir de la idea de ventilar y de iluminar y de asolear los ambientes, ¿no? Es una condición que esta propia pandemia nos está poniendo como una necesidad palpable. Nosotros les dimos a ustedes, para que aborden el tema, 3 ejemplos bien diferenciados. Uno de ellos hace a una cuestión primitiva, pero que también es contemporánea, porque los dogones no viven muy distinto a como vivían hace muchos años, ¿no? Ellos han sido un pueblo que ha mantenido, por sobre todas las cosas, valores espirituales muy altos, que hace a la unión de las tribus, ¿no? Que hace a la unión de su pueblo, que probablemente sea lo que los haya ayudado a mantenerse de ese modo, ¿no? Esta es la manera en que ellos fueron asociando, ¿no? De forma frecuente, adosan una edificación a la otra, ¿no? Y empiezan a conformar a partir del modo de asociar, ¿no? Y el modo de configurar, empiezan a definir también sus necesidades. Estas son una serie de imágenes que estuvieron en un libro, y son fotografías tomadas por Aldo Vaney, que es un arquitecto que yo ya recién les mencioné, que ustedes van a estudiar profundamente. Es un gran humanista como arquitecto, y estudió las maneras en que estos pueblos vivían, ¿no? Las maneras en que estas cabañas se van repitiendo y van reproduciendo pequeñas variaciones de una misma canción prácticamente, ¿no? En estas culturas también el espacio es centralizado, ¿no? Suelen tener un solo espacio en donde se asocian, ¿no? Ahí aparece el modo en que ellos definen, bueno, esto es casa, este es el lugar donde también entran los animales, el modo en que delimito esto es así, acá deposito los granos, como les contaba Horacio el otro día, acá, acá también pueden estar los chicos, acá van... Según las funciones también van armando las propias configuraciones. Pero fíjense qué manera sencilla también tienen de resolver las necesidades. Son formas muy geométricas, la geometría los ayuda, ¿no? Son formas geométricas simples. Tienen normalmente plantas rectangulares o plantas cónicas para definir. Los materiales de construcción que usan son autóctonos, ¿no? Todos aprenden a construir, ¿no? Con barro, van rellenando todos los huecos que va dejando ese urdimbre de ramas, ¿no? De adobe, de ladrillo también. Si bien el acto de habitar, ¿no? Es el medio fundamental en que uno se relaciona con el mundo, este acto de habitar también es intercambio, ¿no? Y es extensión de un propio ser. Si uno empieza a tener una lectura sobre esta serie de fotografías tan extraordinarias, ¿no? De agrupaciones de poblados, empieza a entender también el modo en que ellos
en que ellos viven, ¿no? El modo en que aparecen las jerarquías en la asociación. También podemos pensar, ¿no?, que la casa y el acto de habitar se conecta con la realidad que le toca vivir a cada mundo, ¿no? Una cuestión, no porque haya agua y el peligro de que el agua ponga en riesgo la vida, voy a dejar de vivir o de construir, ¿no? Porque los arquitectos, después de todo, proyectamos edificios, proyectamos un modo de asociación, ponemos estructuras, ponemos cierto orden, ¿no?, a la naturaleza, pero estamos atentos a cuestiones que son más sutiles, ¿no?, que no son materiales, que se adentran también en el mundo de lo que es lo emocional, ¿no? Pareciera que los arquitectos estamos habituados a proyectar casas, mucho más que hogares. Por momentos, cuando aparecen imágenes como esta, que esto es Hong Kong hoy, recuerden las palabras de Sacriste, ¿no?, cuando connota la casa, que es la casa, y cuando connota a la casa con la categoría de hogar, ¿no? Es la manera de encontrar que esta profesión, esta vocación que nosotros tenemos, esta formación que ustedes están buscando, nunca tiene que dejar de lado, ¿no?, la aspiración del hombre y la necesidad primaria del hombre, ¿no? Entender que el hogar es una experiencia multidireccional, que yo no puedo describir con total objetividad, ¿no? La fenomenología, por otra parte, de la arquitectura, esto yo creo que lo decía Bachelard también, se define mucho más claramente con verbos que con sustantivos, ¿no? Él decía, por ejemplo, que acercarse a la casa es una acción, no es la fachada. Entrar, no es la puerta. Es el hecho de entrar, por eso es la acción. Mirar por la ventana también, lo mismo, es la acción de mirar. Reunirse alrededor de una mesa es la acción de reunirse, más que la mesa propiamente dicha. Y así como recién veíamos esa casa que no hice mención, que es la casa mínima que están planteando los chinos para vivir, también está apareciendo, y esto es hoy, un nuevo modo de vivir o una redefinición del habitar, que es la casa ambulante, ¿no?, configurando poblados, pero ambulando alrededor del mundo. Ese alrededor del mundo, de alguna manera me gustaba definirla con esta foto, que es una fotografía hecha por Grete Stern, una gran fotógrafa, ¿no?, y con una reflexión de Van Eyck, que a mí esta foto me llevó a la reflexión esta de Van Eyck, que decía que después de todo la poesía se basa en la persistencia de un campo de variación para el polisignificado, que es indefinido, pero que también el significado de vivir y de habitar está latente. Entonces, ¿cómo a partir de tocar las mismas notas de alguna manera puede aparecer que la arquitectura también, parafraseando y cambiando algunos términos respecto de lo que decía Van Eyck, la arquitectura también se basa en la persistencia, ¿no?, de un campo de variación para el polisignificado de la vida, porque después de todo, estar en esas terrazas en la India, habitándolas, porque, por lo que fuera, por el calor, por la densidad o por la superpoblación, permite que en definitiva pueda resignificarse la noción de hogar, porque ¿quién puede negar que también lo sea esto? Bueno, todas estas reflexiones están ligadas al espíritu de esta materia. No den por sentado nunca
la cuestión del origen de la arquitectura, del porqué primario y allá ancestral de la necesidad de habitar, ¿no? Además de la cuestión de lograr la seguridad y la seguridad que dan las paredes y el techo y las vallas esas con las que empezamos la charla. Horacio. Sí, nosotros decimos, ¿no? ¿Cuál es decimos en algún momento ahí en la propuesta pedagógica y en los textos, cuál es el objetivo y cómo se incorpora la materia, tanto arquitectura y teoría, o el campo del proyecto arquitectónico específicamente, justamente enmarcado esto que vos decís en una teoría general del habitar y construir. Me parece que ese campo más amplio que hemos visto, donde el arquitecto es parte, ¿no? de todo un sistema, me parece que es muy interesante y darnos el tiempo para debatir este tema, ¿no? Dentro de nuestra especialidad, dentro de nuestra profesión, la profesión arquitecto, o sea, esa especialización del trabajo que nos da la sociedad, ¿no? El arquitecto tiene matrícula, ejerce, firma un plano, produce los proyectos, pero es como, a ver, es como si el médico fuera el único que hace salud. La salud es una consideración universal, como la ley en un abogado, y bueno, entonces, ¿cuál es lo particular y lo general dentro de nuestra profesión? Me parece que esa amplitud que yo creo que volvió a aparecer en la arquitectura después diríamos, con los congresos del Hábitat, el Team 10 y Van Eyck y todos esos arquitectos, porque en cierta manera, si hay que hacer una gran autocrítica a la modernidad y a la Bauhaus, es haber desconocido y haberse dejado de lado estos criterios más generales y más universales dentro del marco de esa teoría general del habitar y construir. Y tiene que ver mucho con un famoso escrito de un filósofo, Heidegger, donde dentro del campo de la filosofía asimila el ser con el habitar. O sea, antes decía el racionalismo, ¿no? Pienso, luego existo, no. Heidegger dice habito y luego existo. O sea que el habitar pasó a ser uno de las o sea, pasó a ser una metafísica más el habitar, en ese sentido. Y me parece que haber metido este módulo con estos temas, ¿no? Hablar de la arquitectura popular, hablar de otras maneras de habitar, de otras sociedades, tiene que ver con esa complejidad y esa amplitud que tiene que tener el arquitecto. Además, unas fotos impresionantes las que vimos. Bueno. Sí, de alguna manera queríamos, viste, hay que dejar abiertos los sentidos, digo yo, ¿no? Claro, claro. Y que pueda el sentido ir en búsqueda de la esencia, el propio sentido que queda abierto, ir en búsqueda de la esencia y de la reflexión, que es lo que nos va a servir. Bueno, sí, y recordar esto, que además que este segundo módulo se llama la búsqueda de los inicios, y que está muy emparentado al módulo anterior, porque dentro de la historia del pensamiento, inicio es sinónimo de verdad. O sea, cuando uno busca el inicio de las cosas, está buscando, bueno, la razón de ser, la esencia de las cosas. En cierta manera eso es repreguntarnos nuevamente sobre el concepto de arquitectura, ¿no? Siempre cuando uno busca el origen de algo, es que está buscando la verdad de ese concepto, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver un poco sobre este tema, el cierre que vamos a hacer hoy ahora a la tarde de este segundo módulo, que es, bueno, la arquitectura, ¿no? En la búsqueda de los inicios. Bueno, nos veremos el martes que viene. Nos vemos. Ya con el módulo 3. Dale. Chao.